Bienvenidos a un nuevo episodio de Obcast. Soy su anfitrión, Juan Amasol. Hoy vamos a adentrarnos en uno de los libros más conmovedores y profundos que he leído recientemente, Aquello que no podemos decir de Kali Remer. Esta extraordinaria novela nos transporta a través de dos líneas temporales que se entrelazan de manera magistral, conectando la Polonia ocupada por los nazis en 1942 con la vida moderna de una familia estadounidense en 2019. La historia sigue a Olena Dziak, una joven polaca de 15 años que ve su mundo transformado por la brutalidad nazi, y a Alice Michaels, su nieta, una madre contemporánea que lucha por criar a un hijo con trastorno del espectro autista mientras descubre los secretos familiares que su abuela guardó durante décadas. A lo largo de los próximos 20 minutos, exploraremos los 10 puntos clave de esta obra que nos enseña sobre el amor inquebrantable, la resistencia humana ante la adversidad, y cómo los secretos del pasado pueden sanar las heridas del presente. En Aquello que no podemos decir, Kali Remer nos presenta una de las lecciones más poderosas sobre el amor incondicional a través de la historia de Alina y Tomás, dos jóvenes polacos cuyo amor trasciende las barreras del tiempo y la muerte. Desde que tenían 9 años, Alina sabía que se casaría con su mejor amigo Tomás. Su amor no era simplemente una atracción romántica, sino una conexión profunda que lo sostuvo durante los momentos más oscuros de la ocupación nazi. Lo extraordinario de este amor es cómo se manifiesta décadas después en la vida de Alice, la nieta de Alina. A pesar de que Alice nunca conoció la verdadera historia de sus abuelos, el amor de Alina por Tomás había creado una red invisible de protección y fortaleza que se transmitió a través de las generaciones. Este amor se convierte en el motor que impulsa a Alice a viajar a Polonia para cumplir la última voluntad de su abuela, incluso cuando su propia vida familiar está al borde del colapso. En nuestra vida contemporánea, este tipo de amor incondicional puede parecer casi místico, pero Rime nos muestra cómo se manifiesta en las pequeñas acciones diarias. Cuando Alice cuida incansablemente a Ari, su hijo con autismo, sin importar las miradas de juicio de los extraños o el agotamiento físico y emocional, está canalizando la misma fuerza que mantuvo a Alina esperando el regreso de Tomás durante décadas. El amor incondicional no significa ausencia de conflicto o dificultad. En la novela, vemos cómo Alice lucha con la culpa de sentirse abrumada por las necesidades de Ari, mientras que Alina enfrentó la tentación de rendirse ante las atrocidades que presenció. Sin embargo, en ambos casos, el amor prevalece sobre la desesperación. Este amor se convierte en una fuerza activa que no solo sostiene a quienes lo sienten, sino que transforma las circunstancias que los rodean, creando legados de resistencia y esperanza que perduran mucho más allá de una sola vida. Uno de los aspectos más profundos y bellamente desarrollados en la obra de Kali Remer es cómo las personas pueden comunicarse y conectarse más allá del lenguaje verbal. Esta temática se manifiesta de manera poderosa a través de varios personajes: Ari, el hijo de Alice con trastorno del espectro autista, la abuela Babsia, quien después de un derrame cerebral pierde gran parte de su capacidad de habla, y la propia Alina, quien durante años no pudo expresar los traumas y secretos que guardaba de la guerra. La autora australiana demuestra una comprensión extraordinaria de las barreras de comunicación al retratar la relación entre Alice y Ari. En una de las escenas más emotivas del libro, Alice se encuentra en un supermercado mientras Ari experimenta una crisis sensorial, gritando y autolesionándose mientras los compradores lo miran con desaprobación. En ese momento, Alice comprende que su hijo no le está dando problemas, sino que está teniendo dificultades para procesar un mundo que le resulta abrumador. Esta distinción es fundamental. Ari no elige comportarse de manera disruptiva, sino que está comunicando su malestar de la única forma que puede en ese momento. Lo brillante de Rime es cómo conecta esta lucha contemporánea con la experiencia histórica de Alina. Durante la ocupación nazi, había cosas que literalmente no se podían decir sin arriesgar la vida propia y la de otros. Alina aprendió a comunicarse a través de miradas, gestos silenciosos y actos de valentía que hablaban más fuerte que cualquier palabra. Décadas después, cuando la edad y la enfermedad le roban la capacidad de hablar claramente, utiliza fotografías, objetos y una aplicación de comunicación asistida, la misma tecnología que Ari usa para expresarse. En nuestro mundo hiperconectado, donde constantemente estamos enviando mensajes de texto, emails y publicaciones en redes sociales, la novela nos recuerda que la comunicación más profunda a menudo ocurre en los espacios silenciosos entre las palabras. Cuando Alice finalmente comprende que Ari percibe el mundo de manera diferente pero igualmente válida, su relación se transforma. Ya no intenta arreglar a su hijo, sino que aprende su lenguaje único de estímulos sensoriales, rutinas y expresiones no verbales.
Este cambio de perspectiva no solo mejora la vida de Ari, sino que fortalece todo el núcleo familiar, demostrando que la verdadera comunicación requiere más escucha que habla, más empatía que corrección. Una de las temáticas más profundas que Kali Remor desarrolla magistralmente en aquello que no podemos decir es cómo los secretos familiares, aunque inicialmente creados para proteger, pueden convertirse en cargas que atraviesan generaciones enteras. La historia de Alina, que guardó durante más de 70 años la verdad sobre su matrimonio ficticio y el destino de Tomás, ilustra perfectamente esta compleja dinámica emocional y psicológica que afecta no solo a quien guarda el secreto, sino a toda su descendencia. Cuando Alina se casa con Saúl en el campo de refugiados, no lo hace por amor romántico, sino como un acto de supervivencia y protección mutua. Esta decisión, que salvó vidas durante la guerra, se convierte en una mentira que debe mantener el resto de su existencia. Dime nos muestra cómo este secreto no es malicioso, sino producto de circunstancias extraordinarias donde la verdad podría haber sido peligrosa o incomprensible para quienes no vivieron esos horrores. Sin embargo, décadas después, este mismo secreto crea una distancia invisible entre Alina y su familia, especialmente con Alice, quien percibe que hay algo que su abuela nunca le ha contado completamente. En nuestra era de redes sociales y transparencia digital aparente, los secretos familiares siguen siendo una realidad universal. Pueden ser tan dramáticos como los traumas de guerra de Alina, o tan cotidianos como problemas financieros, enfermedades mentales, o conflictos familiares que los padres intentan ocultar para proteger a sus hijos. Lo que Dime demuestra brillantemente es que estos secretos, independientemente de las buenas intenciones detrás de ellos, crean patrones de comunicación fragmentada que se transmiten inconscientemente a las siguientes generaciones. Alice, sin conocer los detalles específicos del pasado de su abuela, ha desarrollado sus propios patrones de silencio. Lucha por comunicarse abiertamente con su esposo Wed sobre las dificultades de criar a Ari, y a menudo se guarda sus frustraciones y miedos para no preocupar a otros. Esta tendencia a guardar silencio sobre las dificultades no es casualidad, es un eco directo del patrón que Alina estableció décadas antes. El libro nos enseña que cuando finalmente se revelan estos secretos familiares, no solo se libera a quien los guardaba, sino que se rompen ciclos de comunicación disfuncional que pueden haber durado generaciones enteras. La liberación de Alina al contar finalmente su historia completa no solo le da paz a ella, sino que transforma fundamentalmente la forma en que Alice se relaciona con su propia familia y su propia capacidad de ser vulnerable y auténtica. El cuarto punto clave que emerge de la obra maestra de Kali Remor es quizás el más universal y necesario en nuestros tiempos, la extraordinaria capacidad del espíritu humano para encontrar destellos de esperanza incluso en los momentos más oscuros de la existencia. A través de la experiencia de Alina durante la ocupación nazi, la autora nos ofrece un testimonio poderoso sobre cómo la esperanza no es simplemente un sentimiento pasivo, sino una decisión activa que requiere valentía y determinación constantes. Alina vive en un mundo donde cada día podría ser el último, donde las atrocidades son rutinarias y donde el futuro que había soñado con Tomás parece cada vez más inalcanzable. Sin embargo, Dime nos muestra cómo Alina encuentra esperanza en los gestos más pequeños, en la sonrisa de un niño en el campo de refugiados, en la gentileza de Saúl que decide protegerla sin pedir nada a cambio, en la simple supervivencia de otro día más. Esta capacidad de encontrar luz en la oscuridad no es producto de la ingenuidad, sino de una fortaleza interior que se cultiva conscientemente como acto de resistencia contra las fuerzas que buscan destruir la humanidad. Lo brillante de la narrativa de Dime es cómo conecta esta esperanza histórica con la esperanza contemporánea que Alice debe cultivar en su vida diaria. Criar a un hijo con autismo en una sociedad que a menudo no comprende ni acepta las diferencias neurológicas puede sentirse como una batalla constante contra la ignorancia y el juicio. Sin embargo, Alice aprende a encontrar esperanza en los pequeños avances de Ari, cuando logra comunicarse a través de su aplicación, cuando muestra afecto a su manera única, cuando demuestra una comprensión del mundo que otros no pueden ver. Estos momentos se convierten en anclas de esperanza que le permiten continuar luchando por el bienestar de su hijo. En nuestro mundo contemporáneo, bombardeado constantemente con noticias negativas y crisis globales, la lección de Dime es profundamente relevante. La esperanza no llega por sí sola, debe ser cultivada conscientemente a través de la gratitud por los pequeños momentos positivos, la conexión genuina con otros seres humanos, y la firme creencia de que nuestras acciones, por pequeñas que sean, pueden hacer una diferencia significativa. Tanto Alina como Alice nos demuestran que la esperanza es un acto de rebeldía contra la desesperación, una forma de honrar tanto a quienes ya no están como a quienes dependen de nosotros para seguir adelante.
Uno de los aspectos más profundos y psicológicamente complejos que Cally Remore explora en aquello que no podemos decir es la naturaleza multifacética del sacrificio dentro de las relaciones íntimas y familiares. A través de la relación entre Alice y Wade, su esposo, la autora nos presenta un retrato brutalmente honesto de cómo el amor auténtico a menudo requiere sacrificios que pueden tanto fortalecer como tensionar los vínculos más importantes de nuestras vidas. La situación de Alice y Wade ilustra perfectamente esta tensión. Alice ha sacrificado su propia identidad profesional y sus necesidades personales para dedicarse completamente al cuidado de Ari, mientras que Wade se ha refugiado en el trabajo, evitando confrontar las realidades más difíciles de la condición de su hijo. Este patrón de sacrificios desiguales crea un resentimiento silencioso que amenaza con destruir su matrimonio. Alice se siente abandonada y no comprendida, mientras que Wade se siente inadecuado e incapaz de conectar con las necesidades especiales de Ari. La genialidad de Dime radica en mostrar cómo ambos están sacrificando aspectos fundamentales de sí mismos, pero de maneras que los alejan en lugar de acercarlos. El paralelismo con el sacrificio histórico de Alina añade una dimensión aún más profunda a esta exploración. Cuando Alina acepta casarse con Saúl en el campo de refugiados, está sacrificando no solo su amor verdadero por Tomás, sino también su identidad y su futuro soñado. Sin embargo, este sacrificio, a diferencia del de Alice y Wade, está motivado por la supervivencia y la protección mutua. Alina y Saúl desarrollan una relación basada en el respeto, la amistad profunda y el sacrificio compartido, que, aunque nunca romántica, se convierte en uno de los vínculos más fuertes y duraderos representados en la novela. La lección contemporánea que emerge de esta comparación es profundamente relevante para las parejas modernas. En nuestra cultura que enfatiza la realización personal y la autenticidad individual, Dime nos recuerda que las relaciones duraderas requieren sacrificios conscientes y mutuos. Sin embargo, estos sacrificios deben ser comunicados, reconocidos y equilibrados para evitar el resentimiento que puede erosionar incluso el amor más profundo. La transformación que experimentan Alice y Wade cuando finalmente aprenden a sacrificarse de manera equitativa y consciente demuestra que el verdadero sacrificio en las relaciones no es la negación de uno mismo, sino la elección activa de poner las necesidades del otro y de la familia en el centro de nuestras decisiones, siempre y cuando esta elección sea recíproca y sostenible. El sexto punto fundamental de aquello que no podemos decir revela una de las verdades más universales sobre la condición humana, que el verdadero coraje no se encuentra en la ausencia de miedo, sino en la voluntad de crecer y transformarse a pesar de nuestras limitaciones percibidas y zonas de confort. Kelly Dime desarrolla esta temática de manera magistral a través de la evolución de Alice, quien pasa de ser una madre abrumada y protectora en exceso a convertirse en una mujer capaz de aventurarse sola a Polonia para cumplir la última voluntad de su abuela. Al inicio de la novela, Alice se define completamente a través de su rol como cuidadora de Ari. Su mundo se ha reducido a rutinas predecibles, ambientes controlados y la constante vigilancia para prevenir las crisis sensoriales de su hijo. Esta existencia, aunque llena de amor, la ha encerrado en una burbuja de protección que no solo limita a Ari, sino que también limita su propio crecimiento personal. La perspectiva del viaje a Polonia la aterroriza no solo porque significa dejar a Ari al cuidado de Wade, sino porque implica salir de la zona de seguridad que ha construido meticulosamente para proteger a su familia y a sí misma del juicio y la incomprensión del mundo exterior. El paralelismo con la transformación de Alina es particularmente poderoso. La joven polaca comienza como una adolescente ingenua que vive en un pequeño pueblo rural, soñando con una vida sencilla junto a Tomás. La ocupación nazi la obliga a desarrollar una fortaleza y una astucia que nunca supo que poseía. A lo largo de los años de guerra, Alina aprende a tomar decisiones imposibles, a adaptarse a circunstancias que desafían todo lo que conocía sobre el bien y el mal, y a encontrar maneras de sobrevivir que requieren una evolución constante de su carácter y sus valores. La belleza de la narrativa de Dime radica en cómo demuestra que tanto Alice como Alina descubren que son mucho más fuertes y capaces de lo que jamás imaginaron. El viaje de Alice a Polonia no solo le revela los secretos familiares, sino que le demuestra que puede navegar situaciones complejas, comunicarse en un idioma extranjero, y confrontar verdades dolorosas sobre su historia familiar. Más importante aún, aprende que al permitirse crecer y cambiar, no está traicionando su amor por Ari, sino que está modelando para él la posibilidad de que las personas pueden transformarse y expandir sus capacidades a lo largo de toda la vida. Esta lección es especialmente poderosa para cualquiera que se sienta definido por sus circunstancias actuales o limitado por los roles que la vida les ha asignado.
El séptimo punto esencial de aquello que no podemos decir aborda una de las luchas más fundamentales del ser humano, la búsqueda de nuestra identidad auténtica en un mundo que constantemente nos presiona para adoptar roles y máscaras que pueden estar en conflicto con nuestra verdadera esencia. Kelly Dean explora esta temática con una profundidad extraordinaria a través de la compleja situación de Alina, quien se ve forzada a vivir bajo una identidad falsa durante décadas, y de Alice, quien gradualmente descubre que ha estado viviendo una versión limitada de sí misma. La experiencia de Alina con la identidad es particularmente dolorosa y compleja. Cuando se casa con Saúl en el campo de refugiados y asume el nombre de Hannah Slasky, no está simplemente cambiando su nombre, está enterrando su verdadero ser para sobrevivir. Durante más de 50 años, debe vivir con la constante tensión de mantener una fachada mientras su verdadero corazón anhela por Tomás y por la vida que dejó atrás en Polonia. Esta dualidad la obliga a desarrollar una fortaleza interior extraordinaria, pero también crea una fractura profunda en su sentido de sí misma que solo se sana cuando finalmente puede contar su verdadera historia a Alice. Lo que hace que esta exploración sea tan relevante para los lectores contemporáneos es cómo Alice experimenta su propia crisis de identidad, aunque en un contexto muy diferente. A lo largo de años de dedicarse exclusivamente al cuidado de Ari, Alice ha perdido contacto con partes fundamentales de su personalidad. Se ha convertido en la madre de Ari de manera tan completa que ha olvidado quién era antes de ese rol y quién podría ser más allá de él. Su identidad se ha vuelto tan reactiva a las necesidades de su hijo que ha perdido la capacidad de tomar decisiones basadas en sus propios deseos y aspiraciones. El viaje de autodescubrimiento que ambas mujeres emprenden nos enseña que la identidad auténtica no es algo estático que descubrimos una vez y conservamos para siempre. En cambio, es un proceso dinámico de autoconocimiento que requiere valentía para confrontar tanto nuestras fortalezas como nuestras limitaciones. Para Alina, encontrar su identidad auténtica significa finalmente integrar todas las partes de su experiencia, la joven inocente que fue, la superviviente que se convirtió, y la mujer sabia que llegó a ser. Para Alice, significa aprender que puede ser una madre devota sin sacrificar completamente su individualidad, y que al honrar sus propias necesidades y crecimiento, en realidad se convierte en un mejor modelo para sus hijos. Esta lección resuena profundamente en nuestra época, donde muchas personas luchan con múltiples identidades profesionales, familiares y sociales, a menudo sintiendo que deben elegir entre diferentes aspectos de sí mismas en lugar de encontrar formas de integrarlos auténticamente. El octavo y profundo punto clave que emerge de la obra de Kelly Remor es el extraordinario poder transformador del perdón y la aceptación, no solo hacia otros, sino especialmente hacia nosotros mismos. A lo largo de aquello que no podemos decir, ambas protagonistas enfrentan la necesidad de perdonar decisiones dolorosas del pasado y de aceptar realidades que inicialmente parecían inaceptables, revelando cómo estos actos de gracia pueden liberar fuerzas sanadoras que trascienden generaciones enteras. La experiencia de Alina con el perdón es particularmente compleja y multilayered. Debe perdonar a Tomás por las decisiones que tomó durante la guerra, decisiones que ella no comprendió completamente hasta décadas después. Debe perdonarse a sí misma por sobrevivir cuando tantos otros no lo hicieron, por haber construido una vida basada en una mentira, y por no haber sido capaz de salvar a quienes amaba. Pero quizás lo más difícil de todo, debe perdonar las circunstancias que la privaron del amor de su vida y la forzaron a tomar decisiones que nunca habría imaginado tener que tomar. Este perdón no llega fácilmente, es el resultado de décadas de reflexión, dolor procesado, y la gradual comprensión de que aferrarse al resentimiento y la culpa no honra la memoria de quienes perdió ni mejora su presente. Alice experimenta su propio viaje hacia el perdón y la aceptación, aunque en un contexto completamente diferente. Debe aprender a perdonar a Wade por no haber sido el padre que Ari necesitaba, pero también debe perdonarse a sí misma por los momentos de frustración, agotamiento y resentimiento que ha experimentado como madre de un niño con necesidades especiales. Su mayor desafío es aceptar que Ari es perfecto tal como es, que su forma de experimentar el mundo no es algo que necesite ser arreglado o curado, sino simplemente comprendido y honrado. Esta aceptación no significa resignación pasiva, sino un reconocimiento activo de la dignidad inherente de su hijo y una celebración de sus capacidades únicas. Lo brillante de la narrativa de Rime es cómo demuestra que el perdón verdadero no es un evento único, sino un proceso continuo que requiere práctica y renovación constante. También muestra que el perdón no significa olvidar o minimizar el dolor causado, sino elegir liberar el poder destructivo que el resentimiento tiene sobre nuestras vidas.
Cuando Olenna finalmente encuentra la paz con su pasado y Alice aprende a aceptar plenamente su presente, ambas descubren que el perdón no solo las libera de cargas que han llevado durante años, sino que también abre espacios en sus corazones para una alegría y una conexión más profundas de las que jamás creyeron posibles. Esta transformación tiene un efecto dominó que beneficia no solo a ellas, sino a todas las personas en sus vidas, demostrando que el perdón es uno de los regalos más poderosos que podemos darnos a nosotros mismos y a quienes amamos. El noveno punto esencial de aquello que no podemos decir nos confronta con una verdad fundamental de nuestra época, la urgente necesidad de preservar y transmitir la memoria familiar antes de que se pierda para siempre. Kelly Dime construye toda su narrativa alrededor de esta premisa devastadoramente simple: cuando las generaciones mayores mueren sin contar sus historias, llevándose consigo verdades que podrían sanar, inspirar y orientar a sus descendientes, perdemos algo invaluable e irreemplazable de nuestro legado humano. La situación de Alice es emblemática de este problema contemporáneo. Su abuela Babsia ha vivido durante más de 70 años con secretos que contienen tanto dolor como belleza extraordinaria, pero nunca encontró la forma o el momento adecuado para compartir estas experiencias con su familia. Solo cuando un derrame cerebral amenaza con silenciar para siempre su voz, y utilizando la misma aplicación de comunicación asistida que usa Ari, Babsia logra transmitir las pistas necesarias para que Alice emprenda el viaje que finalmente revelará la verdad. Esta urgencia médica actúa como catalizador, pero también como una advertencia sobre cuántas historias familiares se pierden simplemente porque asumimos que siempre habrá tiempo para contarlas. El libro de Dime, que está inspirado en la propia historia familiar de la autora, nos recuerda que somos las últimas generaciones que pueden hablar directamente con sobrevivientes de algunos de los eventos más significativos del siglo XX. En nuestra era digital, donde documentamos obsesivamente los momentos cotidianos pero a menudo fallamos en registrar las narrativas más profundas y significativas de nuestros antepasados, la novela funciona como un llamado de atención sobre la fragilidad de la memoria oral y la responsabilidad que tenemos de ser custodios de estas historias. La transformación que experimenta Alice cuando finalmente comprende la historia completa de su abuela no es solo emocional, sino identitaria. Conocer el sacrificio de Thomas, la resistencia de Alina y la complejidad de las decisiones que tomaron durante la guerra, le proporciona un contexto completamente nuevo para entender su propia fortaleza y capacidad de resistencia. Esta revelación le demuestra que la valentía no es ausencia de miedo, sino la decisión de actuar a pesar del miedo, una lección que se vuelve fundamental para su propio crecimiento personal. En nuestro mundo contemporáneo, donde las familias están geográficamente dispersas y las oportunidades para la transmisión orgánica de historias familiares son cada vez más escasas, la novela nos desafía a ser más intencionales en la preservación de estos legados. Nos recuerda que cada familia tiene historias de resistencia, amor y sacrificio que merecen ser contadas y que estas narrativas no son solo relatos del pasado, sino brújulas que pueden orientarnos en nuestros propios momentos de incertidumbre y desafío. El décimo y culminante punto de aquello que no podemos decir aborda la que quizás sea la lección más universal y poderosa de toda la obra, el extraordinario coraje que requiere encontrar nuestra propia voz auténtica y, más importante aún, aprender a confiar en ella lo suficiente como para compartir nuestras verdades más profundas con el mundo. Kelly Dime estructura toda su narrativa alrededor de este concepto, como indica el subtítulo de la obra, cómo puede tomar toda una vida encontrar nuestra voz antes de aprender a confiar en ella. Para Alina, encontrar su voz significa finalmente poder contar la historia completa de su vida, una narrativa que durante décadas tuvo que mantener fragmentada y oculta. Su voz había sido silenciada no solo por las circunstancias extremas de la guerra, sino también por el peso de un secreto que creía que nadie podría comprender o perdonar. Durante más de 70 años, vivió con la convicción de que su verdad era demasiado dolorosa, demasiado compleja, demasiado controvertida para ser compartida. Solo en los últimos momentos de su vida, cuando se enfrenta a la posibilidad de llevarse estos secretos a la tumba, encuentra el coraje de confiar en que su nieta no solo puede manejar la verdad, sino que la necesita para comprender su propia identidad y propósito. Alice experimenta su propio despertar vocal de una manera completamente diferente pero igualmente transformadora. Al inicio de la novela, su voz está ahogada por las demandas constantes de ser la cuidadora perfecta, la esposa comprensiva y la defensora incansable de Ari. Ha perdido contacto con sus propios deseos, opiniones y necesidades, funcionando en un modo automático de supervivencia que la mantiene funcionando pero no realmente viviendo.
Su viaje a Polonia no solo le revela los secretos familiares, sino que la obliga a tomar decisiones independientes, a navegar situaciones desconocidas, y a articular sus propias necesidades y límites de maneras que no había hecho en años. Lo que hace que esta exploración sea tan relevante para los lectores contemporáneos es cómo Dime conecta el silenciamiento histórico con los silenciamientos modernos. En nuestra era de redes sociales, donde paradójicamente compartimos constantemente pero a menudo evitamos las conversaciones más profundas y auténticas, la novela nos desafía a examinar qué verdades estamos evitando contar y por qué. El libro sugiere que encontrar nuestra voz no es un evento único, sino un proceso continuo de autoconocimiento, valor y práctica. Alice descubre que su voz no solo incluye la capacidad de hablar por Ari y defender sus necesidades, sino también la capacidad de expresar sus propias necesidades, de establecer límites saludables, y de compartir sus propias experiencias de una manera que puede ayudar a otros padres en situaciones similares. La lección final de Dime es que nuestras voces, por imperfectas que sean, por temblorosas que suenen, por controvertidas que puedan ser nuestras verdades, tienen el poder de sanar, conectar y transformar no solo nuestras propias vidas, sino las vidas de quienes nos rodean y de las generaciones que vendrán después de nosotros. En conclusión, aquello que no podemos decir de Kali Remer nos ofrece una perspectiva transformadora sobre cómo el amor y la comunicación trascienden las barreras del tiempo, la guerra y las diferencias neurológicas. A través de los 10 puntos que hemos explorado hoy, vemos cómo los secretos familiares pueden convertirse en oportunidades de sanación generacional, cómo la esperanza puede florecer incluso en las circunstancias más adversas, y cómo los sacrificios conscientes, el crecimiento personal, la búsqueda de identidad auténtica, el poder del perdón, la preservación de la memoria familiar, y el coraje de encontrar nuestra voz pueden fortalecer tanto a individuos como a familias enteras. La historia entrelazada de Alina y Alice nos demuestra que los legados más poderosos no siempre se transmiten a través de palabras pronunciadas, sino a través de actos de amor incondicional, secretos finalmente revelados, sacrificios conscientes en las relaciones, la determinación inquebrantable de crecer más allá de nuestras limitaciones percibidas, la búsqueda valiente de nuestra identidad auténtica, la gracia transformadora del perdón y la aceptación, la preservación intencional de nuestras historias familiares, y el coraje extraordinario de encontrar y confiar en nuestra propia voz auténtica. La obra de Dime nos enseña que el verdadero poder de la comunicación humana radica en nuestra capacidad de conectar más allá del lenguaje verbal, de entender que cada persona tiene su propia forma válida de experimentar y expresar su realidad, y de reconocer que el coraje se manifiesta tanto en los grandes gestos heroicos como en las pequeñas decisiones diarias de ser auténticos, vulnerables, compasivos y valientes en la preservación y transmisión de nuestras verdades más profundas. Al adoptar estos principios de amor incondicional, comunicación empática, honestidad generacional, esperanza activa, sacrificio equilibrado, crecimiento constante, autenticidad personal, perdón sanador, preservación de la memoria y coraje vocal, todos podemos crear espacios más inclusivos y comprensivos en nuestras propias vidas. Podemos aprender a escuchar con el corazón, a comunicarnos con acciones tanto como con palabras, y a reconocer que las historias no contadas a menudo contienen las verdades más profundas sobre la condición humana. Para terminar, queremos enfatizar, como lo hacemos en cada episodio, que este ha sido solo un breve vistazo al brillante libro Aquello que no podemos decir de Kali Remer. A pesar de que hemos destacado estas 10 ideas centrales, nada puede compararse a leer la obra completa y absorber la profundidad emocional de estas dos historias entrelazadas. Por eso, te recomendamos que le des una oportunidad a este libro tan conmovedor. En la descripción encontrarás un enlace para conseguirlo. Recuerda siempre que el conocimiento más valioso viene de los libros enteros, no solo de los resúmenes. Esta es una lectura indispensable para cualquiera que busque comprender mejor el poder transformador del amor, la comunicación, el sacrificio consciente, el coraje de crecer, la búsqueda de la autenticidad, la gracia del perdón, la preservación de la memoria familiar y el valor extraordinario de encontrar y confiar en nuestra propia voz. Hasta el próximo episodio.